Hola, ¿cómo están? De víctimas a protagonistas. Ese es el tema que nos convoca hoy en este video. Hablar un poco esto de traspasar esta barrera de ser víctimas a ser protagonistas de nuestra propia vida. No se trata de estar de un lado o del otro, ¿sí? Porque todos, absolutamente todos, hemos estado parados seguramente en alguna etapa de nuestra vida en uno de estos lados, en uno de estos opuestos, ¿sí? Se trata de poder tender un puente para no quedarnos instalados en el dolor y en el sufrimiento y ser conscientes de ese rol protagónico que tenemos en nuestra vida. ¿Por qué hablo del pasar de víctimas a protagonistas? Porque a menudo, por no decir muchas veces, en las preguntas que ustedes me van dejando, ya sea por mensaje, en cada encuentro, en cada consulta, en cada actividad que yo brindo y demás, hay muchas preguntas y muchas dudas que hablan de que alguien está instalado en el ser víctima. Cuando estoy instalado en el sentirme víctima de las historias de mi vida, estoy instalado o instalada en una postura y en un lugar que no me permite evolucionar. No estoy con esto diciendo que esté mal o bien estar en ese lugar. Cada cual es dueño de su propia realidad y de esta experiencia que está transitando. Pero sí que es una postura que me hace instalarme ahí y que querer transformar mi realidad estando instalado o instalada en ese dolor y en esa posición de víctima no me lleva a ningún lado. Hay preguntas del estilo, ¿cómo lo hago? El cómo lo hago es una pregunta que te instala en la victimización, ¿sí? Esperar a que otro te diga cómo se hace o cuál es la receta, ¿sí? Cuando la respuesta siempre es tuya, cuando la respuesta siempre está dentro, nunca está fuera. Aunque parezca que yo tengo la respuesta para vos, que alguien tiene la respuesta para vos, nunca es así. Lo que te voy a ofrecer desde aquí son preguntas que puedan ayudarte a abrir esa respuesta que está un poquito escondida o un poquito guardada dentro tuyo. Entonces, preguntas del estilo, ¿cómo lo hago? Pregunta engañosa. Pregunta, ¿cuánto va a tardar esto? ¿Cuánto me va a llevar este proceso? Preguntas que tienen que ver con el tiempo son preguntas engañosas y que nos hacen estar instalados otra vez en esa postura de víctima, creyendo y esperando que simplemente una cuestión de tiempo lineal vaya a ser la que resuelva una historia. No es el tiempo, no es la duración, sino la profundidad de un proceso lo que importa, ¿sí? La profundidad en cuanto a cuánta conciencia estoy realmente tomando más allá del tiempo, porque tarde o temprano voy a llegar a esa comprensión profunda que me va a abrir los ojos y me va a hacer despertar en esta vida, ¿sí? Creo que tengo esto un poquito, a ver ahí está. Creo que estaba torcido, no importa, sigamos, ¿sí? Entonces, preguntas que tienen que ver con el tiempo también son importantes, ¿sí? Con esto de mantenernos en la postura de víctima. Esta otra cuestión de cómo hiciste, cómo lo lograste, cómo hiciste para estar ahí. Pregunta engañosa también, porque en ese momento estoy depositando mi poder en otro, ¿sí? Sintiendo esta cosa de vos podés pero yo no. Si él pudo, si ella pudo, habla de que vos también podés, pero tenés que atravesar ese proceso, ¿sí? Mantenernos en una postura de víctima nos hace vivir en la queja constante, nos hace vivir en la duda permanente, nos hace vivir en la inacción. La inacción, una persona que quiere quedar instalada en la victimización, es una persona que no acciona, es una persona que no da el paso necesario hacia su propia evolución. Y pretender transformar nuestra realidad, cambiar nuestros patrones de vida sin mover un solo jugador de este tablero, es imposible. El juego solo va a cambiar cuando mueva una de esas piezas. Por supuesto, apelo a que quienes están escuchando este video, lo que les está sucediendo es que quieren salir de esa victimización y a no sentirse culpables por esto. Porque la culpa es otro de los condimentos de la postura de victimización. Y no solamente hablo de culpar a otros en este juego de la vida, porque muchas veces el culpar a otros es parte de la transición. Necesitamos liberar esa emoción que se esconde detrás de la culpa hacia el otro para poder trascenderla, ¿sí?
Pero la peor de las culpas es la culpa hacia uno mismo. El culparme. Culparme es uno de los actos de mayor victimización que conozco, porque cuando la culpa recae sobre mí, soy presa de esa emoción, no dándome la oportunidad de cambiar, no dándome la oportunidad de salir de la culpa, asumir las emociones que se esconden detrás y trascenderlas y transformarlas. Todos estamos en algún momento de nuestras vidas parados en estas veredas, en estos opuestos, víctima o protagonista. Pero no conozco a nadie que haya transformado su vida sin salirse de esa postura de víctima. Las personas que han transformado su vida, y me incluyo, y voy a hablar siempre desde mi ser creador de mi vida, son personas que han asumido la responsabilidad absoluta de todo lo que acontece en su realidad. Y cuando digo absoluta, es absoluta. Ya no hay lugar a la queja, ya no hay lugar a la duda. Y si se duda, se retoma el rumbo nuevamente hacia el rol del protagonista. Las personas que han transformado su vida, que han trascendido sus dolores, sus angustias, sus síntomas en la vida, somos personas que en un momento nos dimos cuenta que la queja y la victimización, como se dice aquí en Argentina, ya no garpaba. ¿Sí? Ya no tenía sentido, no nos llevaba hacia ninguna orilla, nos mantenía sumergidos en el agua dando manotazos de ahogado tratando de no morir y de sobrevivir. Cuando te asumís responsable de tu realidad, cuando la certeza es la que marca tu camino y muchas veces esa certeza previamente se convierte en fe primero, es esa fe de no saber hacia dónde pero sé que es por acá. La certeza, la responsabilidad, cuando el por qué a mí se transforma en un para qué, en un camino de sentido y de propósito. Cuando dejo de quedarme quieto y comienzo a moverme. Cuando doy pequeños pasos que inevitablemente me van a acercar a la orilla. Ahí es donde empieza a suceder el verdadero cambio, solo asumiéndome él o la protagonista de mi propia realidad. Las personas que se asumen responsables de su realidad y se asumen creadoras de su realidad dejaron de quejarse. Dejaron de instalarse en el dolor y comenzaron a nadar hacia la orilla. ¿Con miedo? Sí. ¿Con dudas? Sí. ¿Con angustia? Sí. Preguntándose quizás cuánto va a demorar esto, sí, pero sabiendo que es por acá, no quedándose instalados o instaladas en esas preguntas, en esa víctima. Es por eso que muchas de las personas que han transformado su realidad incluso han atravesado los peores dolores conocidos por la mente humana. Y me incluyo. No te quedes en la victimización. No te quedes incluso cuando estés viviendo el mayor dolor de la historia, según tu perspectiva. Los he vivido, los he transitado, me he quejado, me he instalado en el dolor, no he tenido ganas de vivir. Pero hoy estoy acá, para decirte que cuando asumís tu responsabilidad en tu vida, cuando te convertís en un adulto emocional y dejás de buscar afuera la solución para empezar a buscarla adentro, por derecho divino, por no encontrar otra palabra, la abundancia en tu vida te será correspondida. Porque dejarás de quejarte y empezarás a ocuparte. Dejarás de culparte y empezarás a responsabilizarte. Dejarás de pedir respuestas afuera y empezarás a escucharte. Dejarás de dudar y empezarás a confiar. Dejarás de cuestionarte y empezarás a confirmarte. Dejarás de quejarte y tomarás la decisión de que si no cambias tú, tu vida no la cambia nadie. Es hora de salir de la victimización para convertirnos en los protagonistas de nuestra vida. Es hora de dejar de quedarnos instalados en el dolor para comenzar a estar instalados en la decisión y en la creación de nuestra propia realidad. No importa lo que haya ocurrido, importa lo que haces con eso. Y cuando hagas con eso lo mejor de ti mismo, te darás cuenta que aquello sucedido
Ha sido el mejor combustible para ser quien eres. Las personas que se transforman dejan de quejarse, dejan de preguntarse y simplemente comienzan a escucharse. Así de simple, así de profundo y así de evolutivo. No nos quedemos en la victimización, no construye. Asumirte creador sí que construye. Te invito a que construyas una vida plena, una vida en conciencia. Deja de quejarte, no te lleva a ningún lado, aunque muchas veces nos regocijemos en eso. Tendé el puente que te haga cruzar desde la víctima hacia el protagonista de tu vida. Ya sabes cuáles son los sí y los no. Ahora tan solo es tu decisión.